Uno, muy buenas noches a todos los profesores y público en general que nos escuchan a nivel nacional. Estamos como todos los martes transmitiendo a través del Facebook en vivo desde el SUTE Lima, afiliado a las bases regionales del Perú y a la FENATE Perú. El día de hoy tenemos un conversatorio acerca de las últimas declaraciones del ministro de la posibilidad de que se reinicien las clases en algunos lugares del Perú el 1 de julio. También acerca de la posibilidad de las tablets para los lugares más alejados a partir de agosto y hasta septiembre. Tenemos como invitados especiales a diversos representantes de los sectores de Lima y también al secretario general del SUTE Lima, al profesor Edgar Tello Montes. Muy bien, buenas noches, profesor Edgar Tello. Coméntenos acerca de esta entrevista que ha tenido el ministro de Educación, Martín Benavides, para RPP. ¿Qué le parece a usted? Bueno, de todo buenas noches al Magisterio de Lima y de todo el país, a toda la audiencia que nos viene siguiendo a través de este medio virtual en la época del aislamiento obligatorio. Y creo que de alguna manera la población, el magisterio, los padres de familia, recién vienen recibiendo la noticia del anuncio pues, que ha hecho el ministro de Educación el día viernes por la noche sobre la posibilidad de iniciar las clases presenciales a partir del 1 de julio. Creo que ha generado una gran corriente de opinión y así como estamos actualmente, al parecer no sería la medida más apropiada porque pondría en riesgo mayor a los estudiantes, a los profesores, a la comunidad y la población, porque por más que se diga de que esos lugares no tienen COVID, ya los especialistas han manifestado de que el virus lo traslada a las personas prácticamente al desplazarse de un lugar a otro, ¿no? Quizás en el lugar no existirá, pero los profesores que no creo que todos vivan en la misma localidad, comunidad o distrito, ¿no? Y cuando lleguen a la institución, obviamente van a generar el traslado y el contacto con diferentes tipos de personas que ahora, como también dicen los especialistas, todos somos asintomáticos. Y sería una, una decisión muy grave sin tomar las medidas o los protocolos de salubridad mínimas que deben tener. Por ejemplo, me parece de que los lugares donde no hay comunicación, donde no hay conectividad, lo que debe hacer el ministerio es invertir en habilitar toda esa conectividad. Si hay pueblos, hay lugares donde no hay conectividad, no hay comunicación, la pregunta es, ¿habrá los servicios básicos? ¿Habrá agua, energía eléctrica, desagüe para esas? Ahora, el agua se ha visto un elemento importante en esta pandemia, porque el aseo es por cada contacto un medio y un recurso infaltable para poder prevenir este virus, ese COVID-19. Y creo que por ese lado, los padres de familia están preocupados, porque se mencionaba si algún distrito en Lima Metropolitana también pueda llegar que no tenga COVID. Eso no significa, eso sería una decisión subjetiva, porque no significa que todos los profesores trabajen en el mismo distrito, pueden ser de otros distritos y eso va a generar de alguna manera un gran problema que es poner en riesgo a nuestra niñez, a nuestros estudiantes. Por ahí veía en la red algunos padres de familia decían prefiero perder el año que perder la vida de mi hijo. Y bueno, indudablemente pues más vale la vida de nuestro ser querido, nuestro hijo, que poner, digamos, de alguna manera en riesgo. Y por un lado, ¿no? Entonces creo que eso ha generado ya una polémica al respecto. Y creo que aquí debe pesar por encima de cualquier interés la vida y la salud de los niños, estudiantes y de nuestra población, ¿no? La vida también de los maestros, porque los intereses económicos no pueden, pues, estar por encima, pues, de la vida del ser humano. Y creo que
Aquí ya el ministro debe tomar seriamente las cosas y nos preocupa porque ha manifestado el ministro de que ha coordinado con las direcciones regionales. O sea, no es una, son varias direcciones regionales. Podríamos decir prácticamente que puede ser de repente la mitad o puede ser la totalidad. Entonces, miren, ya nos preocupa porque ese inicio de labores pueden ser en varias regiones, de repente en la totalidad de las regiones, como una manera de ir experimentando, y creo que no estamos para experimentos, ¿no? Sino que incluso escuchaba la declaración del ministro que manifestaba de que algunos alcaldes ya estaban comprando antenas telescópicas, antenas parabólicas, satelitales, para dar facilidad y puedan, sus estudiantes también puedan acceder a esta educación a distancia, ¿no? Entonces, daría que pensar que el Ministerio de Educación no está a favor de que los alcaldes inviertan pues en antenas satelitales para que puedan dar las facilidades. Entonces, eso creo que, por un lado, nos deja pensando, ¿no? Y lo otro es de Profesor Tello, que, sí, sí, profesor Tello, pero el tema no solamente es la conectividad, la antena satelital o que el internet llegue, porque puede llegar la conectividad, pero por ejemplo ocurre en la zona urbana que la conectividad hay, pero el tema es que no hay los artefactos tecnológicos con qué conectarse, ¿no? En las casas a veces hay un solo celular, no todas las casas tienen dos, tres computadoras, pero sí tienen dos, tres hijos, ¿no? O tres, cuatro personas que necesitan utilizar a la misma hora el artefacto. O sea, no solamente es conectividad. Mira, si en la zona urbana la problemática de conectividad y artefacto tecnológico para conectarse es complicado, imagínense en la zona rural, donde tres estudiantes quieren conectarse porque son diferentes grados y aún haya conectividad, hay que garantizar los artefactos tecnológicos, ¿no? E incluso también la electricidad, ¿no? O sea, son múltiples factores que hay que garantizar para que la educación o la estrategia Aprendo en Casa llegue hasta estos pueblos, ¿no? Y parece que el ministerio, como no puede solucionar el problema de conectividad, el problema de implementación de artefactos tecnológicos, el problema de electricidad, entonces propone mejor traer a los estudiantes al colegio, ¿no? O sea, dice, ya, bueno, no puedo llevarte conectividad, entonces te traigo al colegio. Pero estaba escuchando también algunos maestros que se manifestaban de que, como usted decía, ¿no? El COVID se traslada con las personas, ¿no? El coronavirus. Y un foco de infección es justamente la concentración de personas. Y tal vez en estas comunidades no hay mucha propagación del COVID porque no hay concentración, pero al llevarlos al colegio a los estudiantes, ya estás creando un foco de concentración, ¿no? Estás creando un grupo de estudiantes que se van a reunir y por lo tanto puedes tener esa propagación que no había en esa comunidad. bueno, al respecto es claro, ¿no? Que de alguna manera están buscando que economizar, ¿no? Y favorecer a intereses de grupos empresariales, en otras palabras. Porque en la distribución que viene circulando por las redes, hemos tenido acceso a una relación, ¿no? Aquí la muestro, A ver, una relación de la distribución de tablets que se va a dar por Dirección Regional de Educación de todo el país. Y recibimos con mucha sorpresa y con mucha preocupación e indignación de que a Lima Metropolitana no le están considerando las tablets para los niños y estudiantes, y al Callao tampoco. Es decir, Lima y Callao somos de la capital, pero no porque sea la capital, o mejor dicho, por ser la capital deberíamos estar mucho mejor que las regiones, pero se está excluyendo a Lima y Callao de la distribución de las tablets. La pregunta es, Lima Metropolitana, todos sus estudiantes tienen conectividad, tienen herramientas, tienen equipos. Ya los medios de comunicación nos pasaban una entrevista tomando como referencia uno de los tantos lugares que hay en Lima Metropolitana como Ticlio Chico, que no tenían los servicios básicos, no tenían ni agua, ni luz, ni desagüe, menos internet, peor las herramientas.
ahí más bien los padres de familia manifestaban a los medios de comunicación que su prioridad era defender la vida y la salud y buscar la alimentación que van a dar día a día a sus hijos, porque no tenían trabajo, porque eran trabajadores informales. Entonces, esto, de alguna manera, debe haber una aclaración, cuál es el referente, ¿no? Y aún prácticamente Lima y Callao viene siendo excluido de esta distribución de tablets. Peor sería, pues, que se tome la decisión todavía, no se implementa con las herramientas tecnológicas que son las tablets, y la pregunta es, una tablet está en promedio, pues, 500, 600 soles, y la tablet no es una herramienta que va a tener, digamos, la capacidad completa de poder sintonizar, poder, digamos, generar la conectividad adecuada. Lo mejor es que aquí tiene que invertirse en comprar una laptop, porque prácticamente no vaya a ser como ya nos tienen acostumbrados los diferentes gobiernos de turno, que dicen adquirir una herramienta de menores funciones y al final sale sobrevalorado, que prácticamente sería el equivalente de una máquina. Ya tenemos la experiencia de los XO. ¿A cuánto la sobrevaloraron? Cuando tranquilamente podrían haber comprado, en vez de una XO, una computadora de última generación de esa época. Y ya sabemos y conocemos la limitación, ¿no? Ahora las tablets también. Pero sin embargo vemos en los medios que hay una lluvia de millones, ¿no? Acá en el Diario Expreso hemos visto, miren, lluvia de millones, ¿no? Que el Ministerio de la Producción ha expedido una resolución el 12 de mayo que autoriza gastar alrededor de 99.247.90 soles en publicidad estatal. Miren, y acá veo otra, ¿no? Del congresista Alarcón, que dice, ¿no?, que se ha hecho contratos con un asesor, Javier Echevarría, ¿no?, por 900.000 soles. Y también se ha contado a la señorita María Alejandra Campos, columnista del Comercio, denuncia que hace el congresista Alarcón, y aquí está, y tiene más datos incluso, ¿no? Miren, ve cuántos dinero. Después acá nos llega otra noticia también de los medios de comunicación, la PCM ha autorizado gastos en tablets para solamente la PCM de 66.952.20. Después, en una prestigiosa casa de modas Carolina, uniforme para damas, 102.615. Uniforme para caballeros, 95.937.39. En bailoterapia, ¿no?, 6.875 soles. Motivación, ¿no?, charlas de motivación, 4.500. Gimnasia laboral, 6.875. Miren, aquí está también otro que viene circulando por los medios de comunicación. Hay una lluvia de millones y no se está priorizando, pues, lo que ahora es el centro realmente de la inversión, que es la educación y la salud. Los hospitales, ya hemos visto cómo están los hospitales. Faltan medicamentos, los médicos están pidiendo implementación. Los colegios, indudablemente, otro gran problema que no invierte el Estado peruano, y esta crisis, esta pandemia, ha desnudado, pues, el abandono que hay a la educación y la salud, y creo que no se puede ser poco responsable de sacar una norma, como el ministro de Educación ha dicho, que en esta semana debe salir una norma ya para indicar ya los colegios donde se va a iniciar ya las clases presenciales a partir del 1 de julio. Creo que eso los padres de familia deben evaluar, analizar la magnitud de este problema, ¿no? Entonces eso sería de alguna manera lo que nos preocuparía a los maestros, y creo que hago un llamado a la dirección regional, a la nueva directora de la Dirección Regional de Educación de Lima, que convoque al legítimo dirigente del Magisterio de Lima Metropolitana, que es el SUTE Lima de la FENATE Perú, ¿no? Y a nivel nacional, el Ministerio de Educación, un llamado a dialogar con los legítimos dirigentes de las bases regionales de la FENATE Perú, que hasta el momento no hay ninguna llamada,
ninguna comunicación para ese diálogo que el magisterio espera trasladar la problemática que vive actualmente en esta educación a distancia. Muy bien, profesor Edgar Tello Montes, secretario general del SUTE de Lima, nos está dando su opinión acerca de las últimas declaraciones del ministro de Educación, Martín Benavides, que nos plantea, ¿no? Que ya se deben reabrir las escuelas en algunos sectores del Perú a partir del 1 de julio, y acerca de la distribución de tablets que esperemos todavía entre agosto y septiembre. ¿No? Nos plantea el profesor Edgar Tello acerca de que las características de una laptop serían mucho mejor para la conectividad y para el uso del estudiantes. Profesor Gregorio Cerrón, muy buenas noches, es representante de SUTE 13, el profesor Gregorio Buenas Cerrón, noches. para que nos hable usted acerca de su opinión de por qué esta improvisación del Ministerio de Educación. ¿Qué pasa con el ministro de Educación? Escuchaba por ahí algunos docentes que decían, bueno, lo que pasa es que el ministro de Educación nunca ha sido profesor y entonces en ese sentido no conoce la realidad y no sabe cómo se va a desarrollar esto de las clases ni virtuales ni de manera presencial. Profesor Gregorio Sarrón, díganos su opinión, por favor. Sí. Aló, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Hola. Hola, hola. Ya, bueno, buenas noches, sí, buenas noches, compañero. También un saludo especial, al compañero Edgar Tello Montes, secretario general del SUTE Lima de las bases regionales, afiliados a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, FENATE Perú. Un maestro consecuente, pero sobre lo que usted me estaba diciendo, lo que usted me pregunta, es lamentable que el ministro de Educación no solamente no es profesor, sino que tampoco se hace asesorar con maestros de verdad. ¿Ya? Esto demuestra que ni siquiera el sentido común están utilizando si se trata de resolver los problemas de la educación, porque plata tienen, capacidad de gestionar también la pueden tener. Lo que sucede es que falta la voluntad y el sentido común para resolver los problemas. Y eso se ve todos los días en las noticias, no solamente en la cuestión educativa, sino también en la cuestión salud. Entonces, ya no nos llama la atención que el ministro de Educación y la gestión del presidente Vizcarra simplemente hablen de boca para afuera que quieren mejorar la salud, quieren mejorar la educación, pero sin embargo no toman decisiones trascendentales, sino simplemente actúan como bomberos para paliar. A ver, por acá la prensa sacó algo, la población, por las redes salió algo y la prensa lo tuvo que rebotar porque no lo puede ocultar. Entonces se ponen a explicar qué pasó, tratan de entretenernos con alguna cortina de humo. Pero en realidad lo que ellos quieren es privatizar la educación. Por eso es que no quieren resolver los problemas de fondo de la educación. Y esto no es un plan nuevo, esto es un plan que venimos nosotros los maestros denunciando ante la opinión pública, le venimos informando de esto a los padres de familia y a nuestros propios estudiantes y a nuestros colegas. El plan que ha enviado desde el extranjero los organismos internacionales es que todos los estados que dependen del país norteamericano o que dependen de sus amigos de los norteamericanos, tienen que privatizar su salud y tienen que privatizar la educación, así como privatizaron otras empresas del Estado en el pasado, desde la época del 90. Entonces, por eso es que es tan difícil que el Estado, hasta un alcalde de la provincia ha contratado una antena satelital para que la señal llegue a su pueblo. Pero resulta que el ministro de Educación, en lugar de contratar antenas satelitales para que la señal llegue a todos los lugares donde no llega y los niños no tengan que estar caminando a la punta de un cerro más alto, a más de 5.000 metros de altura, exponiéndose al frío por horas o al inclemente calor, en lugar de eso, se le ocurre qué cosa, exponer la salud y la vida de los estudiantes, de los maestros y la de los padres de familia, llevándolos a las escuelas para que interactúen. Cuando ya en otros países, como en Francia, han reiniciado las clases y a los 15 días, a los 30 días, han tenido que volver a suspender porque comenzó el rebrote del coronavirus. En un país donde
se toman todas las medidas donde se dice que la cultura es más avanzada, la tecnología más avanzada. Se quejan todos los días de que acá en el Perú la población no respeta las normas, el lavado de manos, y así quieren llevarnos a las escuelas, amontonarnos a las escuelas. ¿Qué es lo que en el fondo quieren buscar? Que enfermar a los maestros, enfermar a los estudiantes y que los estudiantes a su vez vayan a sus casas a enfermar a sus padres para que luego ellos digan vamos a comprar más medicina y que de la medicina, como siempre hay intermediarios, esos intermediarios se llenan la plata en el bolsillo. Igual, ahora van a comprar tablets y en lugar del sentido común decir, bueno, el Estado peruano va a comprar 1 millón de tablets. Entonces, si va a comprar 1 millón de tablets, lo hago de Estado a Estado. Le compro a Estados Unidos, le compro a Inglaterra, le compro a China o al país que le compre, pero lo compro en cantidad y más barato. ¿Qué va a hacer el Estado peruano? Va a comprarle a intermediarios, a empresarios que se van a llenar de un plumazo las plata al bolsillo. Una computadora que me puede costar, una tablet que me puede costar 400, 300 soles, 200 soles, resulta que ahora me va a costar seguro más de 800 soles. Y una tablet que va a durar 6 meses, 8 meses, 12 meses, porque para más no duran esas tablets que nos van a entregar. Vamos a ver la calidad, dice que van a escoger las características. ¿Van a escoger las características como siempre para favorecer a alguna empresa? Es lo que nos preguntamos. Porque esas prácticas ya las hemos visto en el pasado. Entonces la pregunta es, ¿realmente quieren resolver los problemas de la educación? ¿O simplemente están mirando las formas de cómo hacer las cosas para seguir ganando más plata de manera fácil en plena pandemia? No les interesa entonces la vida de la gente, no les interesa la educación. Si ellos se quejan de que la gente se aglomera, ¿cómo es posible que planteen, propongan, de que los estudiantes, la solución para que los estudiantes tengan educación, vayan a las escuelas junto con sus profesores? O sea, hay que aglomerarlos. Dice, van a tomar las precauciones. ¿Qué precauciones? Las aulas no están diseñadas para que los estudiantes estudien ahora. Por ejemplo, acá en Lima, porque acá estoy hablando desde Lima. Acá en Lima, si tenemos 30 estudiantes como mínimo por aula, y hay 30 carpetas una al lado de la otra. Si tuviéramos que regresar a las aulas, tendríamos que poner tomando 1 metro de distancia. ¿Cuántos alumnos entrarían? Por lo menos 10. ¿Cuántos turnos necesitaríamos para atender 30 estudiantes? 3 turnos. Y estamos hablando de un turno de la mañana, dividido entre 3. Y para los de la tarde, entonces, ni las 24 horas del día nos alcanzaría para atender a todos los estudiantes. Matemática simple, 1 metro de distancia. Ahora los estudiantes salen al recreo. Imagínense ustedes a los estudiantes saliendo al recreo. Los chicos, los niños son niños. Imagínense ustedes a 5 niños, 30 niños en un aula que salen al recreo a un patio de un colegio acá en Lima Metropolitana. ¿Usted cree que esos niños van a mantener realmente su distancia? ¿Usted va a pensar que el profesor va a estar atrás de 30 niños al mismo tiempo que corretean a la hora del recreo? Imagínese usted 10 profesores atrás de, a ver, son 10, de 300 alumnos que a todos les tiene que estar diciendo no se junten, no se junten y no se junten. Imagínense. Luego a la hora de salir, esos estudiantes cuando salen por la misma puerta, supongamos que salen por turnos, en la calle esos chicos se vuelven a encontrar. ¿Quién garantiza que no se van a juntar y se van a contagiar? Que van agarrando las paredes, que van agarrando las mascotitas que encuentran en el camino, o que suben a las combis. Algunos estudiantes tienen que viajar en transporte público y en el transporte público no se van a contagiar. ¿Usted se imagina esa situación? ¿O es que en realidad ellos no hay suficientes muertos, entonces necesitan más población contaminada para que haya más muertos y justificar más gastos? Pero más gastos que llenan los bolsillos de alguien, porque compran medicinas a precios exorbitantes. Dicen que no pueden manejar los precios de las medicinas. Dicen que no pueden controlar el precio, no pueden generar oxígeno, imagínense. Siglo XXI, llegando para el XXII, resulta que el país con tanta plata no puede poner una planta de oxígeno a funcionar. Y habiendo la planta de oxígeno, ni siquiera van a generar una nueva. Los científicos peruanos tienen bastante capacidad, se lo han dicho al Estado peruano. Pero sin embargo el Estado peruano no los escucha, pues. Prefiere escuchar a la CONFIED, prefiere escuchar a esas mafias empresariales que se juntan y miran la forma de cómo ganar más dinero a costa de la vida de los peruanos. No les interesa construir país, no les interesa construir nación, menos les interesa la vida de los peruanos. Y eso es lo que estamos todos los días vivenciando. Quieren que cumplamos normas imposibles de cumplir cuando prohíben a la gente que no salgan a la calle a trabajar honradamente
y quédense en su casa. ¿Y de qué va a vivir la gente? Entonces la gente está contra la espalda y la pared, o se muere de enfermedad o se muere pues del COVID. Si le da el COVID, no va a poder ir a una clínica porque ahora en una clínica pues piden 40.000, 60.000 de garantía antes de atenderte. Y el hospital ya no tiene posibilidad de recibirte. Entonces nuestros estudiantes no pueden ser expuestos de esta manera. Yo llamo acá a la reflexión al ministro de Educación, que si él quiere hacer algún negocio, quiere comprar tablets y quiere obligar a los maestros, a los estudiantes a ir, primero reflexione. Reflexione porque si el Estado peruano va a continuar con este tipo de políticas, la gente va a tener que salir a las calles a protestar, y con justo derecho, porque la gente va a luchar por su vida. Eso es lo que va a suceder, porque el Estado no está atendiendo la alimentación de la población y tampoco le está permitiendo trabajar. Acá tenemos muchos problemas. Ya vemos todos los días cómo la fuerza policial, la fuerza del serenazgo, asaltan las mercaderías de los trabajadores honrados que como sea quieren llevar adelante un plato de comida para su familia, desesperados por la situación económica. Se exponen al peligro, porque si a esa gente ustedes le dieran un plato de comida, no tendrían por qué salir, porque estarían en su casa más tranquilos. Pero si no, tienen que exponerse a arriesgar su vida para poder sobrevivir. Están en una situación así de sobrevivencia. Entonces, una vez más, miramos que acá no es una cuestión solo de decir queremos que la educación mejore. Ahora, si el Estado quisiera, tiene la oportunidad de dar un salto tecnológico para todos nuestros estudiantes, los maestros y las escuelas. Toda esa inversión de dinero que va a hacer y del dinero que está ahorrando, porque ahora las escuelas no están gastando luz ni agua. Todos esos pagos de internet, de teléfono que se daban de las escuelas, me imagino que el Estado es buen pagador y está pagando eso puntualmente a las empresas privadas. Pero ya no debería pagarlo, pues, si no lo está utilizando. Por lo menos todo el año, ¿no? Si dicen que hasta fin de año va a hacer este trabajo remoto. Y nosotros los maestros estamos participando, estamos colaborando, estamos poniendo nuestro granito de arena, poniendo nuestro propio internet de nuestro bolsillo, poniendo nuestras llamadas de teléfono de nuestro bolsillo, poniendo nuestro horario de trabajo de todo el día, que ya no es solamente de 8 a 1 o de 1 a 6, sino todo el día, incluidos sábados y domingos y feriados. Atendemos a nuestros estudiantes, los orientamos. Muchos maestros están trabajando más que antes, y nosotros lo hacemos con mucho gusto lo hacemos porque son nuestros estudiantes, porque nosotros vivimos con ellos. Sabemos la realidad. Si el ministro no es profesor y no conoce la realidad, no sabe cómo se trabaja en un aula, entonces pregúntele a los que trabajan en el aula, eso es el sentido común. Es como que usted quiere operar un corazón a una persona o trasplantarlo, usted no le va a preguntar pues al señor que construye edificios, usted le va a preguntar al especialista que es el médico que opera corazones. Tampoco no le va a preguntar a todos los médicos generales, sino al especialista en corazón. Si usted quiere saber algo sobre riñones y cómo se trasplantan los riñones, usted no le va a preguntar, pues, cómo le transporta el riñón a un paciente en una operación, no le va a preguntar al que opera corazones, tiene que preguntarle al especialista en riñones. En la educación igual. Si usted quiere que la educación funcione, usted tiene que preguntar a los maestros, que son los que están en las aulas, los maestros que viven con esos estudiantes en los mismos barrios, que tienen las mismas necesidades. Los maestros que están poniendo a disposición todo su esfuerzo, todo su cariño, todo su potencial y su tiempo para que esto funcione. Porque simplemente el gobierno ha dicho, vamos a hacer atención remota. Y los maestros de inmediato han comenzado a buscar las estrategias, las formas, inclusive más allá, porque ni siquiera la norma estaba establecida para este tipo de trabajo. Pero los maestros han comenzado a buscar las formas. Y sobre la marcha están legislando, muy bien que legislen, pero que legislen realmente para mejorar la educación, no para entramparla. Entonces, en ese sentido, discrepo mucho con la posición del ministro de Educación, Martín Benavides, que me imagino que detrás de él pues hay un grupo de gente interesada, ¿no? Que necesita vender más medicamentos a precios caros, entonces necesita más pacientes, ¿no? A esas mafias que están detrás del gobierno, metiendo a sus contactos y presionando para que el ministerio de una vez pues empiece a poner a los estudiantes en las escuelas para que se enfermen, así como estuvo sucediendo en Francia. Y después para decir, bueno, una vez que están enfermos, uy, se están enfermando, otra vez vamos a suspender las clases, pero ya tienen más pacientes. Ya el Estado le va a pagar
2.400 soles por cada estudiante que vaya a la clínica a atenderse, a esas clínicas particulares. Ya va a poder la clínica ganar más plata, pues, con más estudiantes enfermos, con padres de familia enfermos, con maestros enfermos. Entonces después, para eso tienen plata, pero para resolver los problemas de fondo de la educación no hay plata. Para pagarle la deuda social que le tienen a los maestros, no hay plata. Entonces el Estado es el peor pagador, ahí es el estafador, pero cuando se trata de defender los intereses de esta empresa de transporte que cobra los peajes, esta empresa que cobra los peajes, ahí sí hay plata, ahí sí hacen interposición de leyes ante el Tribunal Constitucional, ahí sí se pelean con el Congreso, pero cuando se trata de pagar a los trabajadores, más bien no quieren pagar, no hay plata. Entonces estamos frente a funcionarios, frente a ministros, presidentes de turno, que todo el tiempo actúan como testaferros, pero de otras gentes, de afuera. Y eso se ha demostrado, inclusive, permíteme, que va más allá de las fuerzas del mismo ministro de Educación, porque estas políticas no las diseña él, no las diseña el ministro de Educación, las diseñan en el extranjero. Esa carta que le han mandado últimamente al Congreso de la República desnuda cómo nosotros tenemos gobiernos que se someten a los intereses económicos de países extranjeros, al extremo que ya pues vienen con la matonería, ya que el ministro no puede resolver, entonces yo de frente mando la carta al Congreso para cuadrarlos, a ver qué están haciendo. Y cuando eso no debería ser, eso es atentatorio contra la soberanía. Habría que pedir la expulsión de esa gente que está atentando contra la soberanía del país. Y los medios de prensa no van a decir lo que yo estoy diciendo, al contrario, van a decir que es un error, fue un lapsus, que los pobrecitos no sabían. Gente especializada en Cancillería no va a saber lo que está haciendo. El ministro Martín Benavides, experto, hombre de mucha capacidad y todo lo demás, no sabe que puede comprar de estado a estado las tablets y a precio más económico. No sabe que puede contratar satélite para poner antenas satelitales sin necesidad de cablear nada. Y no sabe que puede mandar las tablets ya programadas, bueno, dice que la van a mandar programadas con los programas que se necesitan para educación. A partir del 1 de julio y más o menos hasta agosto deben estar haciendo un tramo. Entonces, resuelvan los problemas, pero de verdad. Esta es la oportunidad de dar un salto tecnológico. Ahora se ve pues todas las deficiencias que hay. Estamos en pleno siglo XXI y ni siquiera acá en Lima los estudiantes tienen internet. Ni siquiera acá estando en Lima, muchos padres de familia tienen internet. Tienen que prestarse, 3 hijos se prestan el teléfono del papá o de la mamá y ellos recargan 3 soles, 5 soles, hacen recargas para poder llevar sus clases. Y así van a querer luego que nosotros volvamos a las clases. Habría que denunciar pues penalmente a estos funcionarios por exposición al peligro de los menores de edad, porque eso es lo que van a hacer al llevarlos a las clases. No dicen que ellos observan en el extranjero las experiencias extranjeras para ver en países que ya que han avanzado un poco más en la atención del COVID, ¿y por qué no observan lo que ha pasado en Francia con los estudiantes? Un colegio donde le dan alimento, con comedor, con tecnología de punta, con internet. El problema ahí no es internet, el problema es la enfermedad. Y en el Perú, ¿qué están esperando? O sea, porque no están enfermos hay que enfermarlos. Acá en Lima hay mucha gente que todavía no se ha enfermado, pero si los llevamos a las escuelas, con toda seguridad esa gente se va a enfermar, porque el contagio se va a dar. Entonces, habrá que denunciar pues a estas personas, y como ellos seguramente dirán, pues, a mí qué me importa que me denuncien si el Poder Judicial no me va, al final de cuentas, no me va a sentenciar, ¿no? Porque están en la cima del poder, porque pueden exponer la vida de la gente pobre, porque tienen menos plata, entonces no valen nada. Esa es la ideología, pues, ese es el pensamiento ideológico, esas son las ideas, ese conjunto de ideas que manejan esta gente que dirigen el país, que dirigen nuestro Perú. Nunca quieren construir patria, nunca quieren construir país. Por eso es que hacen lo que hacen. Entonces, en ese sentido, una vez más, hay que llamar al ministro Martín Martín Benavides, y que en lugar de estar escuchando a esta gente que está detrás con intereses diferentes a la de construcción del país, a la defensa de la educación, deberían de llamar pues al compañero Pedro Castillo, representante de los maestros, para que le haga llegar las propuestas del magisterio que tenemos, o que le convoquen acá en Lima
al compañero Edgar Tello Montes, que nos representa a todos los maestros en Lima Metropolitana, y que le pregunten cómo resolvemos esto, que demos el aporte. Nosotros los maestros hemos dado ya nuestra propuesta. En lugar de una tablet, deberían de tener una laptop para cada estudiante de la escuela pública, con acceso a internet, para que puedan ingresar al aula virtual, y asimismo también garantizarle a los maestros el aula, para ingreso al aula virtual, el internet respectivo y la herramienta que se necesita. Entonces, de esa manera estaríamos dando un salto tecnológico, y esta es la oportunidad. Pero no la quieren aprovechar, no quieren. Entonces, ese es el problema con cuando se quieren hacer parchecitos, pero hay gente detrás que está buscando cómo ganarse un dinero más a costa de la salud y la educación del pueblo peruano, pues. Entonces, en ese sentido, compañero, pienso que he respondido. Nosotros los maestros estamos presentando esa propuesta a favor de los padres de familia. Usted, señor padre de familia, si nos está escuchando, nosotros estamos planteando y exigiendo que el gobierno no solamente dé tablet, sino dé una laptop para sus hijos, que lo entregue para que ustedes en su casa, con internet incluido, para que puedan llevar una clase virtual de verdad. Y nosotros los maestros estamos en la disposición de llevar adelante esa tarea. Pero ahora falta la disposición del ministerio, que no quiere escuchar las propuestas que le hacemos. Usted tiene que decidir, señor padre de familia, si va a escuchar todas esas mentiras que dicen desde el Ministerio de Educación, o va a escucharnos a nosotros los vecinos que somos maestros, a nosotros los ciudadanos que vivimos en el mismo barrio y que vivimos cerca y que nos preocupamos y hacemos ollas comunes. Usted decidirá a quién escucha, pues, y qué es lo que le conviene a sus hijos en la educación del Perú. Entonces, eso es lo que yo diría, estimado compañero, y le agradezco que me permita dirigirme. Yo soy el subsecretario general del SUTE Sector 13, y en esa condición converso con varios maestros por teléfono, por internet. Ha habido una asamblea nacional de delegados de la FENATEP Perú, y ahí se ha informado todas las inquietudes de los maestros de base, y por eso que se han llegado a conclusiones. Hay necesidades. Los maestros también tenemos necesidades, tenemos familia. Los maestros también han formado cadenas de solidaridad con otras personas. En algunos colegios, como en mi colegio, como en mi base, se hacen colectas para ayudar a los padres de familia que están sin trabajo. O se hacen colectas para los profesores para las familias de los profesores que han muerto por consecuencia de haber contraído el COVID. Acá en el sector 13 hay más de 15 profesores que ya van muriendo. Entonces nosotros hacemos las respectivas colectas de solidaridad cuando se trata de un compañero. Y cuando se trata de algún vecino del barrio, también hacemos lo mismo. Entonces, si se trata de los parientes, igualmente, porque hay parientes que han perdido su trabajo, porque no pueden trabajar, o simplemente ya quebraron, pues, ¿no? Entonces, ¿quién los ayuda? El Estado no lo está haciendo. Han dicho que van a entregar bonos, han entregado 380, 760. Hay que preguntar a quiénes les han entregado, porque de verdad se ve muy poco eso. Y lo que han entregado no es suficiente. Entonces, el gobierno puede hacer muchas cosas, pero tiene que escuchar a los científicos del Perú si se trata de resolver los problemas de manera científica y de manera que esto dure y lleguemos al momento en que se pueda combatir el COVID, tengamos una economía mejor, con mejor fuerza laboral, de trabajo. Y si se tiene que hablar sobre educación, se tiene que preguntar por los maestros. Si se tiene que hablar de salud, tiene que conversar con los doctores, con los médicos. Y si hay que mejorar las cuestiones de reglamentación, las cuestiones de ley, tienen que hablar con los abogados, con el colegio de abogados, ¿no? Con los especialistas en ese tema. Entonces, zapatero a su zapato, y esa es una pena que, habiendo una gran oportunidad en esta pandemia, en esta crisis, porque cada crisis también presenta así como hay un gran problema, también hay una gran oportunidad para resolver, que en lugar de resolver, estén haciendo medidas que, lejos de resolver los problemas, nos van a generar más problemas todavía, ¿no? Entonces, ese es más o menos el resumen, y creo que he respondido la pregunta que me hacía, compañero. Ok, muchísimas gracias. Fue el profesor Gregorio Cerrón. Muchísimas gracias. Fue el profesor Gregorio Cerrón del SUTE 13, subsecretario general del SUTE 13. Estamos pues acá en vivo, son las 9:03, transmitiendo para el Facebook del SUTE Lima a nivel nacional.
online. Tenemos saludos de la profesora Lucrecia Moretti Silva desde Tumbes, también de la profesora Beli Belinda, que ella nos está diciendo que si en su colegio no existe electricidad ni agua, ¿cómo es que se va a llevar a los estudiantes hacia las aulas, ¿no? Y es un colegio de zona rural y es una escuela de inicial. Imagínense que ahí se van a contagiar más. Saludos también para los profesores que nos están viendo en vivo: Carmen Edith Miranda, Ever Paredes, Lucrecia Moretti, Jessy Vela, Lidia Verónica, Faustino Velázquez, Moisés Peñalosa, María Pames, Nuria Jim, Sonia Isabel Paucar, Apurrima, Enrique Peramás, Elba Mestanza, Darío BR, Alfredo Velázquez, Jorge Flores Loaiza, Tanis Orregoso, Pompeyo Jamanca, Yanina Gladys y otros colegas más. Muy bien, son las 9:04 y estamos conversando acerca de las medidas del Ministerio de Educación, que nos está proponiendo ya iniciar las clases presenciales a partir del 1 de julio en algunos sectores del Perú. Tenemos ya al profesor Sanes Azaña, que está presente con nosotros. También le vamos a pedir su opinión. ¿Qué le parece esta última entrevista que el ministro de Educación, Martín Benavides, ha dado a RPP acerca de iniciar las clases el 1 de julio en algunos sectores del Perú y de la repartición de las tablets a partir de julio también, ¿no? No sabemos cómo era porque todavía no ha salido ni la norma para la compra. Imagínese cuánto tiempo demorará esta compra y cuándo se podrá. Profesor Sánchez Azaña, díganos de qué sector, de qué región nos está participando. Muy bien, parece que tenemos problemas de conectividad. Vamos a continuar con esta conversación acerca de las últimas declaraciones del ministro de Educación, Martín Benavides, sobre la posibilidad de iniciar las clases el 1 de julio en algunas regiones del Perú. Profesor Edgar Tello, ¿tiene usted algo más que decirnos con respecto a lo que manifestó el subsecretario general del SUTE 13, el profesor Gregorio Cerrón? Bueno, ante todo, una vez más reiterar nuestro saludo a toda la audiencia que viene viendo la transmisión. Saludar al compañero Gregorio Daniel Cerrón, subsecretario del 13 sector y secretario de organización del SUTE Lima. Saludar también a la compañera Rosa María Frías Vázquez, dirigente del 8º sector y dirigente también de Lima Metropolitana. Igual también saludar al compañero Sanes Azaña, que acaba de ingresar y ya estará por ingresar nuevamente, dirigente del SUTE 20 sector de Independencia, que también está de alguna manera presente en esta transmisión. Y como mencionaba, saludos a la compañera Rosa María Frías Vázquez del SUTE 8º sector de Chorrillos Barranco, que también está presente y nos contará también cuál es su análisis de lo que ha declarado el ministro de Educación, y también recoger alguna pregunta que han hecho también los maestros a través del Facebook. Manifiesta, ¿no? Profesor, los cesantes y jubilados son parte del pliego de reclamos de las bases regionales de la FENATE Perú. Sí, son parte de la exigencia de nuestros reclamos. Pedimos la nivelación y el aumento de sueldo, de pensiones, equivalente a la UIT para nuestros cesantes y jubilados, teniendo en cuenta de que nosotros hoy estaremos activos, pero no por el hecho de ser activos actualmente, no estamos viendo también nuestro futuro. Mañana más tarde también nos tocará cesar, ser pensionista, y tampoco no podemos mantener esa cantidad de pensión de 300, 400 soles, que prácticamente no cubre ni la canasta básica familiar. El ingreso mínimo vital está en algo de 800, y cómo es posible que a la mitad esté un pensionista que gane 300, 400 soles. Es algo inconcebible y es parte del pliego y plataforma de lucha de las bases regionales de la FENATE Perú, que estamos también exigiendo al Congreso, al gobierno de turno, también esa atención debida al respecto. Por otro lado,
lo que manifestaba también una maestra de la zona rural, es cierto que hay instituciones educativas que no cuentan con agua, con energía eléctrica, con desagüe, menos con conectividad, cuando el agua es prácticamente el recurso vital en este proceso de evitar la pandemia, porque ¿dónde quedaría el plan o la campaña de lavado de manos si no habría agua? Entonces, lo que tiene que preocuparse el Ministerio de Educación y el gobierno central es de invertir y habilitar el agua, desagüe y electricidad a esas zonas donde no hay comunicación de ningún tipo, más bien por el contrario se pondría en riesgo. Y reiteramos pues de que por la red viene circulando una relación de la distribución pues de las tablets, ¿no? Y al Callao no le han considerado ninguna tablet. A Lima Metropolitana solamente al nivel primario 72 tablets, en secundaria 0. Es decir, en Lima Metropolitana, ¿cuántas instituciones educativas primarias hay? Es prácticamente el grueso de la población estudiantil que está en Lima Metropolitana y es inconcebible de que solamente se consideren 72 para el nivel primaria. En Lima, como reiterábamos, acá la zona de Ticlio Chico no tiene los servicios básicos, ni agua, ni energía eléctrica, ni desagüe, menos conectividad. ¿No le están considerando? O prácticamente Lima está sin necesidades urgentes. Acá estamos viendo en los medios de comunicación que los padres de familia son en mayoría trabajadores informales, que lamentablemente vemos día a día que a los trabajadores informales los vienen persiguiendo. Parecieran que están persiguiendo delincuentes cuando su único delito es ganarse el pan de cada día, tratando de vender sus productos que están ofreciendo de manera informal. Eso de alguna manera no puede ser posible que continúe en nuestro país. Y aquí también yo quiero expresar un saludo y nuestra solidaridad y nuestras condolencias a todos los maestros que han perdido un familiar en estos días de pandemia, y también desear también la pronta salud de todos los maestros que se encuentran delicados también de salud por esta etapa de la pandemia. Y también un saludo especial a nuestro compañero Pedro Castillo Terrones, también que se encuentra delicado de salud. Esperamos también su pronta recuperación, porque de alguna manera esta pandemia no está, digamos, seleccionando y prácticamente todos estamos expuestos. Y peor aún sería pues de que se exponga a nuestros niños, estudiantes, a comunidad y a los maestros a iniciar labores escolares bajo el argumento de que en las zonas rurales donde no hay COVID, y reiteramos, los especialistas en salud han manifestado de que subjetivamente no puede haber, pero todos somos asintomáticos. ¿Cómo saberlo? Aplicando pues las pruebas moleculares, pues, porque estamos viendo que con las pruebas rápidas todos salen positivos, entonces tienen que aplicar las pruebas moleculares para descartar y usarse los protocolos de salud para poder garantizar que haya una adecuada atención de salud para nuestros estudiantes de nuestra comunidad y también garantizar la salubridad. O sea, se pretende de alguna manera desligar de la gran responsabilidad de la inversión que debe haber de parte del Ministerio y Gobierno Central a esas instituciones que hasta la fecha no tienen conectividad, ni comunicación, ni servicios básicos, y no tomar la decisión poco responsable de decir que a partir del 1 de julio se iniciarían las labores escolares ya en esos lugares. Y creo que no puede haber tan, digamos, ligera expresión en ese sentido, porque en la entrevista se hace, ¿qué lugares serán? No hay definición de lugares, ¿no? A pesar de que el Ministerio de Salud y el periodista decía, son los que ha mencionado el Ministerio de Salud en las zonas donde todavía no había una respuesta en esa entrevista, ¿no? Y lo otro también que acá seguramente la poca capacidad de decisión será pues porque no son profesores, pues el ministro, los viceministros, ni los asesores, prácticamente se está cometiendo el mismo error de la ex ministra Marilú Marten de poner
profesionales que no son maestros prácticamente en el Ministerio de Educación. Y acá denunciar también, pues, ¿no? Cómo la convivencia entre el gobierno de turno, el Ministerio de Educación y el SUTE Patria Roja, de garantizar, o mejor dicho, de haber copado todos los estamentos del Ministerio de Educación en asesorías, consultorías, en las direcciones regionales, en las SUGELES, con militantes de SUTE Patria Roja, ¿no? Cómo es el cogobierno abierto y descarado. Y por eso vemos, pues, de que el gobierno y el Ministerio de Educación rehuyen al diálogo con las bases regionales de la FENATE Perú. Y eso creo que de alguna manera no podemos permitirlo. Y en Lima Metropolitana también denunciamos a la directora regional de educación de Lima Metropolitana, habiendo problemas álgidos en Lima Metropolitana con nuestros estudiantes, la directora no convoque a los legítimos dirigentes del SUTE Lima Metropolitana a base de la FENATE Perú, bajo el pretexto de que no hay legalidad. Y creo que de alguna manera los problemas están por encima de la llamada legalidad, y en ese sentido no pueden negar la correcta representatividad y legitimidad a nivel de Lima Metropolitana y a nivel nacional de la FENATE Perú, y creo que de alguna manera no pueden cometer los mismos errores. El magisterio está vigilante, y en ese sentido el magisterio tampoco prácticamente no se ha quedado callado. El 20 de mayo, en la Jornada Nacional de Lucha, las 26 regiones del país han respondido a una sola voz en rechazo al acoso laboral, hostigamiento laboral que ha venido haciendo el ministerio, y se ha pronunciado a través de las redes, videos, a través de alguna manera de las pancartas, papelotes, y el magisterio está a la expectativa de la nueva medida de lucha que se decidirá en la Asamblea Nacional del 20 de junio. Este 15 de junio, a nivel de Lima Metropolitana, tenemos la Asamblea General de Lima Metropolitana a través también de la videoconferencia. El 18 de junio la Asamblea Macro Regional de Lima, Callao, Ica, que también decidiremos las medidas de lucha y las próximas acciones que debemos tomar a nivel del magisterio. Acá también recordar a los compañeros secretarios generales de sector, responsables, delegados de sector, encargados del sector, también convocar desde el SUTE base, SUTE sector, y poder de alguna manera traer esos acuerdos a la Asamblea General Regional del SUTE Lima Metropolitana para el día lunes 15 a las 5 de la tarde, que estaremos reuniéndonos y tomando decisiones importantes al respecto. Ok, muchísimas gracias, profesor Edgar Tello, secretario general del SUTE Lima. Como decíamos, también tenemos representante del sector 20, el profesor Sanes Azaña. Estamos conversando acerca de las últimas declaraciones del ministro de Educación. Profesor Sanes Azaña, díganos usted cuál es su apreciación con respecto a la posibilidad de iniciar las clases en algunos sectores a nivel nacional que ha manifestado el ministro de Educación para julio. Compañeros, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Edgar, dile. Bien, compañeros, yo quiero saludar primeramente a... ¿Sí, compañeros? Sí, sí. Saludar en primer lugar a los compañeros presentes el día de hoy. Un abrazo para el compañero Edgar, para el compañero Cerrón, algunos que lo puedo ver en la pantalla, ¿no? Referente a al anuncio del ministro de Educación, este anuncio, este pedido, más que todo de los maestros, creo que es oportuno, porque los maestros a nivel nacional ya están cansados de llevar a cabo una clase como esta. Las clases virtuales que margina, ya deja de lado a un buen porcentaje de estudiantes, ya, y por otro lado un hostigamiento para los padres de familia, ¿no? Porque los padres de familia tienen que cumplir el papel de docente y muchas veces escapa de su responsabilidad porque ellos no conocen los temas que desarrolla cada maestro.
y es necesario entonces retornar a las aulas. Hay problemas enormes, como por ejemplo la emisión tras 93, 98, resoluciones de hostigamiento al maestro, ¿no? Justamente sobre ese tema, el día de hoy tuvimos una reunión con una representante de la UGEL 2, a quien se le increpó por esta desconfianza que ha sembrado en el magisterio, el de emitir el informe mensual, ¿ya? Y parte nos están pidiendo los informes semanales. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos no confían en los directivos o no confían en la labor del docente para darle doble trabajo al maestro. Entonces hemos quedado el día de hoy de que esos informes semanales se vea internamente con los directivos, porque es doble. Los videos que también se habló el día de hoy sobre los videos que publica el Ministerio de Educación, videos con errores totalmente garrafales. Ahí yo tengo muchos videos que he descargado de YouTube, los he reportado, videos de matemática que tienen fallas. Eso se le dijo a la especialista que es responsabilidad del ministerio porque ha contratado gente que no son maestros, ¿ya? Ahí tenemos actores de la televisión, son personas que no desconocen del aspecto pedagógico. Casos como eso, hay muchos que están atentando contra el maestro, contra nuestros estudiantes y padres de familia. Entonces, yo creo que es necesario volver a las aulas. Ya, posteriormente estaré participando, compañero. Aló, compañero moderador. Muchísimas gracias, profesor Sáenz Azaña. Estamos participando en este conversatorio acerca de las últimas declaraciones del ministro de Educación de la posibilidad de regresar a las aulas en algunos sectores a nivel nacional. Ya nos explicaba el secretario general del SUTE Lima y el subsecretario general del SUTE 13 de que esto pues traería aglomeración de estudiantes y posiblemente nuevos focos infecciosos, nuevos focos de contaminación del coronavirus. Tenemos también a la profesora Rochi, ella es representante de un sector de Lima, también para pedirle su opinión con respecto a estas últimas declaraciones del ministro de Educación. Profesora, ¿podría abrir su micrófono, por favor? ¿Podría activar su micrófono, por favor? No lo escuchamos porque su micrófono está desactivado. Muy bien, Hola. Ahora sí. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, profesora? ¿Cómo le va? Bien, buenas noches a todos, buenas noches con todos los compañeros, un gusto escucharlos y realmente también preocupada, ¿no?, por la decisión que está tomando el ministro en estos momentos. Me parece que no es una idea, que esta pandemia por el momento no ha terminado y realmente me parece una mala decisión, ¿no?, decir que los profesores, a partir del 1 de julio, los profesores que trabajan distanciados de la ciudad, ¿no?, puedan empezar las clases. Cosa que hay que tener en cuenta realmente de que esto va a conllevar a que la epidemia, a que las personas se sigan contagiando. Hay que tener realmente un robot en el cual todo lo que diga el gobierno o todo lo que diga el ministro hay que acatar. Hay que tener en consideración la salud y la vida de las personas, de nuestros niños, porque no es justo que en este momento en el cual todos debemos de cuidar la salud, al contrario, el gobierno está dando pautas para que los profesores viajen, ¿no?, de una ciudad a otra con el riesgo de contagiarse.
de poner en riesgo su vida. Yo al menos no estoy de acuerdo con esta idea, me parece realmente absurda. Ahora, en cuanto también la preocupación de todos nuestros colegas es concerniente al trabajo remoto. Hay muchos directores de ciertas escuelas que están pidiendo una serie de documentos, cosa que eso realmente está haciendo poner a los maestros emocionalmente y psicológicamente muy mal. Hay maestros realmente de que han perdido a sus familiares. Lamentablemente, en nuestro sindicato también hay muchos maestros que han muerto producto del COVID. Así que yo pienso de que hay que tratar en lo posible de darles tranquilidad emocional, que es lo principal, y sobre todo tratar en lo posible de tener en cuenta que la vida es lo más importante en estos momentos. Ok, muchísimas gracias, profesora. Tenemos una opinión más. Recuerden que este es un conversatorio acerca de las últimas declaraciones del ministro de Educación, Martín Benavides, en RPP, acerca de la posibilidad de iniciar las clases en algunos sectores rurales a partir del 1 de julio, y también acerca de la distribución de tablets a nivel nacional. Nos dice que posiblemente serán 1 millón de tablets para zonas rurales y posteriormente las zonas urbanas, ¿no? Sin embargo, los profesores Edgar Tello, el profesor Gregorio Cerrón nos hablaban acerca de las dificultades de conectividad. No solamente son las tablets o no solamente es la conectividad en sí mismo, ¿no? Sino que hay diferentes tipos de dificultades para que los estudiantes se puedan conectar a esta estrategia de aprendo en casa. Muy bien, muchísimas gracias, profesora. Continuamos desde el Facebook del SUTE Lima, afiliado a las bases regionales del Muchas Perú. gracias también. Muchísimas gracias. Estamos transmitiendo en vivo, son las 9:25 de la noche. Un saludo para todos aquellos que se conectan al Facebook recientemente, a la profesora Julia Valdivieso Cornejo, al profesor Herbert Paredes, al profesor Jorge Flores Loaiza, Mavi Danova, que nos están pues saludando y haciéndonos llegar sus inquietudes, ¿no? Dice que el profesor Jorge Flores Loaiza nos dice que el ministro de Educación lo que está haciendo es una decisión precipitada sobre el inicio de las labores presenciales, exponiendo la salud de los educandos y los maestros. Y es que sí, claro, todos tenemos el deseo de regresar acá a clases, a trabajar ya a las aulas, ¿no? Ese es el deseo natural de cada docente, de enseñar y exponer ante sus estudiantes, de trabajar sus estrategias. Y es que también vemos, es que no todos los estudiantes están accediendo a la estrategia Aprendo en Casa, y nos desespera que tengamos 7, 8, 10, 15 alumnos a los cuales no podamos llegar. Y entonces el maestro quiere educar. Y en esta expectativa del maestro, del padre de familia, el ministerio lo que quiere es, bueno, ya entonces vayan a las aulas, ¿no? Entonces, generar el foco de contaminación, el foco de infección, que no estaría bien, pues, para la comunidad, ¿no? El profesor Gregorio Cerrón nos hablaba de la experiencia de Francia, que abrieron las escuelas en algunos lugares y luego tuvieron que cerrarlas, ¿no? Porque empezó a propagarse, hubo un segundo brote de coronavirus. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Lo que tenemos que exigir los maestros es que les pongan una tablet, una laptop a cada estudiante, ¿no? Y a cada estudiante no solamente al millón, sino a los 6 millones de estudiantes de los colegios nacionales, porque aunque en Lima los chicos están comunicando, lo están haciendo con un celular que no tiene las características, las capacidades para hacer la educación, y además que no les pertenecen a los padres, a los tíos, a los abuelos, que al momento de trabajar tienen que llevarse ese celular, y entonces se genera otra dificultad. Profesor Edgar Tello, díganos usted su apreciación. Estamos ya en 1 hora y 3 minutos de conversación. Bueno, una vez más reiterar el saludo a toda la audiencia y que nos viene de alguna manera siguiendo a través de esta transmisión en vivo, en este aislamiento obligatorio. Y yo creo que el deseo de todo el maestro, todos nuestros alumnos, los padres de familia, es que ya se reaperturen las clases presenciales, pero en las condiciones en las cuales actualmente nos encontramos es totalmente, de alguna manera, complicado, debido a que hemos visto que los hospitales han colapsado. No hay equipamiento, no hay medicina, no hay atención especializada,
¿no? Los médicos ya lo han expresado. De igual manera también los especialistas nos dijeron que en mayo iba a ser la cima, prácticamente la meseta, pero estamos lejos de ello porque más bien estamos en una época de escalera, sigue subiendo, entonces estamos en una época de mayor riesgo. Y creo que de alguna manera iniciar las labores en las zonas rurales, que entre comillas, sería exponer a nuestros estudiantes, a nuestros padres de familia, a los profesores, porque también debemos tener en cuenta que los estudiantes de la zona rural, por los informes que hemos visto por las redes, no son también del mismo lugar, se tienen que trasladar de diferentes caseríos, ¿no? Para poder llegar hasta su escuelita, y eso no caminan pues cuadras, caminan kilómetros. Entonces, trasladarse de un pueblo a otro pueblo, de un caserío a otro caserío, y obviamente, y reitero una vez más, los médicos, los especialistas han manifestado que este virus se transporta con nuestro desplazamiento. Es decir, hoy día en mi distrito no hay COVID, pero con el desplazamiento de los estudiantes, profesores y población, vamos a generar una mayor contaminación, peor aún, si no se han garantizado los mínimos protocolos de salud, la salubridad en las instituciones educativas. Reiteramos una vez más, ¿no? En las zonas se manifiesta, el ministro ha manifestado de que se reiniciarán las labores escolares posiblemente a partir del 1 de julio, en lugares donde no hay conectividad, no hay comunicación. La pregunta que reiteramos nuevamente, ¿habrá servicios básicos de agua, energía eléctrica, desagüe? Que es lo elemental en esta época del COVID-19, porque recomiendan en la campaña de lavado de manos, si no hay agua, prácticamente será un foco infeccioso y todavía tener concentración de estudiantes. Lo más conveniente es habilitar la conectividad, los servicios básicos y, de alguna manera, hoy la exigencia de las características no puede ser una tablet, debe ser una lacto, tanto para el estudiante como para los maestros, porque, como lo manifestaban ya los compañeros que me antecedieron la palabra, es prácticamente la problemática. En Lima tenemos una problemática que también los alumnos tienen limitación. Por familias que tienen 5 hijos, 6 hijos en edad escolar, el papá, la mamá usa un solo celular. El papá cuando está en casa lo usan los hijos y se tienen que turnar quién lo usa, a quién le dan la prioridad, porque da la coincidencia que en el programa, en televisión, en radio, se les cruza y tienen que priorizar a uno. Y luego, si el papá necesita ir a trabajar, se tiene que llevar el celular. Los niños, mientras no haya el celular, no van a poder conectarse y desarrollar la sesión. Entonces hay limitaciones. Acá en Lima también tenemos las limitaciones de herramienta y de conectividad, que eso ya el Ministerio de Educación tiene que pues replantear y ver cómo hace llegar herramientas a los estudiantes. Creo que esa manera, ¿no? Herramienta y la conectividad, por un lado. Y en Lima tenemos también muchos estudiantes que tienen muchas limitaciones, muchas dificultades, y creo que esa es una urgente tarea del Ministerio de Educación, también atender pues, en Lima y el Callao. Y de acuerdo a esta relación que ha circulado por las redes, no puede ser posible pues, que a los estudiantes de Lima y Callao se les excluya prácticamente de esta distribución. Y creo que de alguna manera debe haber una aclaración aquí, ¿no? Entonces, salvo algunas precisiones sobre esta distribución de tablets, ¿no? Por un lado. Reiterar también, compañeros, maestros, que las bases regionales de la FENATE Perú estamos, a pesar del aislamiento, la pandemia, ¿no? Estamos también vigilantes y reiterar pues el éxito de la Jornada Nacional de Lucha Virtual del 20 de mayo. De igual manera también felicitar y saludar a los maestros que han tenido iniciativa y vienen tomando iniciativa de hacer llegar pues a sus estudiantes su canasta de víveres, sus
implementos. Yo saludo y felicito. El maestro nunca ha estado ajeno a esta problemática y siempre el maestro ha estado preocupado por sus estudiantes, que tengan la comodidad, la facilidad. Yo saludo y felicito a esos maestros que han hecho algunas gestiones y han hecho llegar a sus estudiantes su bolsito, su canasta de víveres. Y también un llamado a todos los maestros también a estar de una u otra manera viendo pues que estudiantes de alguna manera tienen dificultades y también seguir atendiendo a nuestros estudiantes, como dice nuestro lema, pues servir a nuestro pueblo de todo corazón. Y yo felicito y a nivel de la FENATET Perú también una felicitación también a todos esos maestros que, a pesar de las dificultades y limitaciones que vivimos todos, están ahí al lado de nuestros estudiantes, de nuestros padres de familia. Y en ese sentido, creo que hay también la necesidad de reiterar que en nuestro pliego de reclamo de la base regional de la FENATET Perú, vemos no solamente la problemática de los maestros activos, de los maestros contratados, la problemática de los auxiliares de educación, la problemática de los maestros cesantes y jubilados. También estamos preocupados por la educación pública de todos nuestros estudiantes, de toda nuestra comunidad, de todos nuestros padres de familia, que es el centro de la preparación de las nuevas generaciones y que el Estado, como derecho fundamental del ser humano, tiene que garantizarlo. Y de eso, por eso exigimos que se incremente el PBI a educación, como lo ha recomendado el Acuerdo Nacional, que no debe ser menos del 6% anual. Y eso, este año, en la aprobación del presupuesto general de la República, deben pues prácticamente aplicar la voluntad política, expresar la voluntad política de querer invertir en educación y salud, y no generen lo mismo que han venido haciendo año tras año, de solamente asignar el 0.1% del PBI a educación. Y creo que eso, ahí se expresa claramente el abandono a la educación pública y a la salud y la falta de voluntad política para mejorar estos sectores. Creo que no se pueden escudar que hay brechas. Dicen, hay brechas de inversión que no lo puede hacer el Estado y por ello siempre lo tienen precarizando al sector educación. ¿Y ello para qué? Para justificar la privatización a través de la asociación pública privada. Y creo que eso no podemos permitirlo ni los maestros, ni los padres de familia, ni los estudiantes. Igual manera, estamos viendo también la suspensión perfecta que se ha venido aplicando en empresas privadas y que en el magisterio lo quieren aplicar el despido masivo a través de las evaluaciones de desempeño. ¿Cómo es posible de que al personal administrativo se haya convocado ya al concurso de nombramiento automático para el personal administrativo? Salud, felicito, un derecho ganado por los trabajadores administrativos que están en su justo derecho. Pero ¿cómo para ellos hay nombramiento automático? ¿Y cómo para los maestros tienen que pasar todavía un concurso? Y que el año 2020 acaban de, hace 15, 20 días, sacado una norma en la cual dan por terminado el proceso de nombramiento 2020 para los maestros contratados. Y prácticamente algo irónico, digámoslo así, porque dice que en la resolución dice, para preservar el bienestar y la salud de los maestros y su derecho a la vida, cuando el dejar sin un trabajo estable al maestro prácticamente le genera un malestar emocional, económico, psicológico y laboral de no saber si continuará trabajando. Pero sin embargo vemos también otro hecho de que para la evaluación del desempeño es así, lo suspenden apenas se reinicien las labores presenciales. ¿Cómo? Ahí no existe tampoco preservar el bienestar, la salud y la vida del profesor. Como para uno sí le dan por terminar el 2020 preservando la salud, la vida y el bienestar socioemocional del maestro, y el otro, ahí vemos claramente una intención de aplicar el despido a pesar de la etapa de pandemia. Y cómo pretenden ahorrarse el presupuesto al no continuar con la convocatoria de nombramiento. Y por este año, en todo caso, prácticamente el Ministerio de Educación debe
determinar por este año excepcional el nombramiento automático para todos los maestros en calidad de contrato. Y ahí verdaderamente veremos si realmente le interesa la educación, y con mayor razón todavía este año. ¿Por qué? Porque están migrando muchos estudiantes de colegios particulares, porque los particulares en esta pandemia han visto pues que no han tenido puesto una preparación, no han estado preparados para poder sostener esta epidemia, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿a dónde ha ido toda esa utilidad que han generado los colegios particulares? Entonces, ya queda una interrogante que debemos tenerla en cuenta, ¿no? Y por ello también el Ministerio de Educación ha sacado la resolución 099, en la cual ya autoriza ya prácticamente el inicio de labores en los colegios particulares. Entonces, bajo criterios, pero de alguna manera hacemos un llamado. ¿Qué está pesando acá más? ¿Los intereses económicos o pesa más la salud, la vida del estudiante? Creo que eso también tiene que, de alguna manera, ver si a nivel estatal no puede ser posible pues, que se pretenda una vez más iniciar labores en zonas rurales, entre comillas, y eso se esté garantizando los protocolos de salud de cada estudiante, de la comunidad, de los profesores, y también la infraestructura y las herramientas de conectividad y herramientas pues como laptop, tablet, y creo que de alguna manera tiene que pasar por ahí. Y saludar a todo el magisterio que nos hace llegar sus inquietudes. Yo felicito porque a pesar de este aislamiento nos mantenemos en comunicación a través del medio virtual, ahora que se ha vuelto ya una necesidad. Y como lo decía en un programa que estaba observando, decía, ¿no? Ya el teletrabajo ha venido para quedarse, y obviamente ya estamos viviendo esa etapa, pero también sin descuidar, porque aquí debemos cerrar filas todos en torno a nuestra organización sindical, que son las bases regionales de la FENATE Perú a nivel nacional y a nivel de Lima a través del SUTE Lima Metropolitana. En ese sentido, también un llamado a fortalecer nuestros sectores, nuestro SUTE base. Ahora ya no hay motivo para decir, no puedo reunirme. Tenemos acá el medio virtual para poder generar, como se están haciendo en todas las instituciones educativas, las reuniones a través de aplicativos, ¿no? Para poder comunicarse. Y creo que de alguna manera la parte sindical tampoco podemos descuidarla, ¿no? Desde el SUTE base, SUTE sector, y el 15 de junio a las 5 de la tarde estamos en la Asamblea General del SUTE Lima Metropolitana, para luego también llevar esos acuerdos, estas propuestas, a la Asamblea Macro Regional del día 18 de junio, y luego estar también ya presentes en nuestra Asamblea Nacional del 20 de junio, que estaremos tomando, pues, de alguna manera decisiones importantes sobre la problemática del magisterio y la educación pública. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Edgar Tello. Estamos ya a 1h18 de transmisión en vivo para el Facebook del SUTE Lima a nivel nacional. Transmisión online desde el SUTE Lima, afiliado a las bases regionales del Perú. Muy bien, vamos a despedir ya este programa. Son las 9:42. Vamos a tener las palabras finales de cada uno de nuestros invitados. Profesor Sanes Azaña, por favor, para despedir ya este programa, su opinión, por favor, con respecto a las últimas declaraciones, para cerrar alguna idea, redondear algo que usted que les ha quedado sin decir de repente, profesor. Sí, compañero. Lo que estoy escuchando es la coincidencia, ¿no? En que la mayoría de los presentes no concuerdan, ¿no? Con el anuncio del ministro de Educación, el del reinicio de clases, 1 de julio. Pero, compañeros, hay que hacer un análisis aquí a nivel nacional y a nivel mundial, captar las versiones de las diferentes fuentes de información nacional y también a nivel mundial, donde denuncian a personajes, incluido a Vizcarra, por satisfacer esta pandemia, ¿no? No es
peligroso como ellos lo manifiestan. Psicológicamente, los medios de comunicación, muchos médicos, los presidentes a nivel mundial han generado un temor en la humanidad, ya para tenernos encerrados, mientras en Europa ya se inició la colocación de antenas 5G y además está comprobado que este virus no se contagia directamente cuando se sale a la calle. Está comprobado también que son las ondas radioactivas las que están generando esta pandemia, ¿no? Y si eso es cierto, ¿por qué en los países de Centroamérica, como el caso de Puerto Rico, Guatemala y otros países, las muertes son escasas, apenas hay de 1 a 10? ¿Y por qué en nuestro país se ha incrementado a muchos infectados, ¿no? Entonces hay que hacer esta evaluación. Entonces es necesario también considerar en la plataforma o en la protesta de la FENATE Perú, del SUTE Lima, denunciar la intención que tiene el señor Bill Gates de aprovechar de esta pandemia para implantar las vacunas. Eso nosotros a través del SUTEP tenemos que denunciar a nivel mundial y dar a conocer a nuestros maestros, a nuestros padres de familia y a los estudiantes. Casos como estos están sucediendo en todos los países. Argentina ya salió a las calles denunciar la falsedad de esta pandemia, y yo creo que Vizcarra está intentando reiniciar la clase este 1 de julio para comprobar si verdaderamente va a haber más contagios, porque seguramente intencionalmente van a tratar de contagiar a estudiantes y a padres de familia. Es un caso monstruoso que está sucediendo a nivel nacional, y no veo los resultados yo de esta clase virtual como es el caso de Ancash. En Ancash no utilizan los aplicativos, ni Zoom, ni Edmodo, no utilizan porque el internet es bajo. Los profesores se dan el tiempo de trabajar con sus estudiantes vía WhatsApp. Tienen que llamar por teléfono para estar explicando alumno por alumno, mandar las tareas vía mensaje de texto. Es una situación muy lamentable y ha generado cansancio, se están enfermando los maestros, y hay muchas situaciones, ¿no? Situaciones lamentables que atentan contra el maestro y un buen porcentaje de estudiantes que no tienen acceso a esta educación virtual. Entonces, a mi opinión, es necesario que se inicien las clases, porque dijeron que la alta temperatura es el enemigo de esta pandemia, ¿no? También es lo contrario. Bueno, esa es mi apreciación, ¿no? En cuanto a este reinicio de clases el 1 de julio. Ok, profesor, muchísimas gracias, profesor Sáenz Azaña, representante del sector 20, y tiene su opinión particular y está muy bien, es bueno porque este sindicato no deja de expresarnos a todos. Vamos con la profesora Rochi, ella nos va a decir, para despedir ya este programa, cuál es su última apreciación con respecto a este tema. De repente hay algo que se quedó sin decir. Profesora, con respecto a las últimas declaraciones del ministro de Educación, Martín Benavides, acerca del inicio de las clases, posiblemente para algunos sectores del Perú y algunas regiones, ¿no? Y de la posibilidad de repartir las tablets a partir de julio. ¿Podría prender su micro, por favor, para participar? Compañero, Ya está. ¿me escuchan? Sí, le Bien, escuchamos. con respecto al inicio de las clases, probablemente para el 1 de julio, yo creo de que sería un error tremendo de parte del ministro, puesto que tiene que tener en cuenta que la situación todavía no es dable bajo ninguna circunstancia.
de un lugar a otro, ¿no? Con la finalidad de que pueda, ¿no?, contraer el COVID. Ahora, no es posible tampoco que los niños ingresen el 1 de julio cuando los colegios ni siquiera están en condiciones adecuadas para poder trabajar. Ahora, en cuanto a las tablets, lamento decir a mi situación personal de que estas vienen recién para agosto, ¿no? Y van a ser entregadas, cosa que ya es bastante tarde, pero esperemos pues que esto se cumpla y que realmente se les dé a quienes necesitan. Ahora, en cuanto al apoyo de los padres de familia, creo de que puedo tener el sentir de decirlo, de que están poniendo bastante empeño y ojalá que por esta pandemia, ¿no?, tratemos de trabajar unidos y, como dijeron nuestros compañeros anteriormente, tratar en lo posible de que nuestro sindicato siga en la lucha por el bien y la educación de nuestros niños, de nuestros maestros, que realmente siempre son los más sacrificados. Es todo, compañeros, que le puedo decir al respecto por este momento. Muchísimas gracias, fueron las palabras de la profesora Rochi. Vamos a tener las palabras de despedida también, las últimas, ya estamos cerrando esta transmisión, tenemos 1 hora con 25 al aire, son las 9:50, el profesor Gregorio Cerrón, representante del subte sector 13. Profesor Gregorio, ¿podría prender su micrófono para dar las palabras finales de despedida a esta transmisión? ¿Qué? Tenemos dificultades técnicas con el profesor Gregorio Cerrón, esto es por transmitir en vivo, siempre nos está pasando, pero así es este trabajo. Estamos transmitiendo desde Lima, del Facebook del Sur de Lima, afiliado a las bases regionales de la FENATE Perú. Transmisión en vivo a todos los martes con los diferentes representantes de los sectores del sindicato SUTE Lima, y transmisión también todos los viernes de las conferencias a nivel internacional, componentes de diferentes países. Profesor Edgar Tello, para cerrar ya esta transmisión, prenda su micro, por favor. Bueno, de todo, buenas noches una vez más, a saludar a todos los maestros y a toda la audiencia que nos ha venido siguiendo aquí en esta transmisión. Y la única salida para exigir la solución a los problemas del magisterio es la organización sindical, y en esto en torno a las bases regionales de la FENATE Perú, y también exigimos una vez más el pedido al Ministerio de Educación de atender a los legítimos dirigentes de las bases regionales de la FENATE Perú, representado por el compañero Pedro Castillo, en el cual también pedimos también su pronta recuperación. Sabemos que está un poco delicado de salud y pedimos también la pronta recuperación del compañero. A nivel de Lima, un llamado también a la directora regional de educación de Lima Metropolitana, también a atender a la representación legítima del SUTE Lima Metropolitana, afiliado a las bases regionales de la FENATE Perú, para tratar también la problemática que se viene dando y la exclusión también de nuestros niños y estudiantes sobre la distribución de las tablets, ¿no? Nos aclare, y creo que eso también parte por la predisposición a dialogar, y creo que de alguna manera hay una exigencia del Magisterio de Lima Metropolitana, y creo que la directora no debe mostrar la intransigencia y poner de alguna manera pretextos para no dialogar. Y sabemos pues que los asesores del SUTE Patria Roja en la vida van a pretender que se facilite el diálogo, pero aquí de alguna manera hacemos recordar que son autoridades que representan o que están de paso, pero tienen que dar muestras de apertura al diálogo para solucionar la problemática del magisterio de Lima y de todo el país también al respecto. Por otro lado, también no olvidar también que este viernes tenemos la conferencia, compañero moderador, ¿no? Hacer la invitación también, que este viernes tenemos también la conferencia a partir de las 7:30 de la noche, y prácticamente vamos a tocar el tema legal, ¿no, compañero moderador? Ya usted nos dará las precisiones ahí para la invitación a este viernes 12 de junio, si no me equivoco. Este viernes 12 de junio, ¿no? 12 de junio. Este viernes 12 de junio a las 7 de la noche, para estar nuevamente en la conferencia
que se viene dando ya semana a semana también que organiza el SUTE Lima con el ánimo también de informar, esclarecer y sobre todo fortalecer y cohesionar a nuestro gremio, al magisterio y poder seguir cohesionándonos en la lucha. Muchas gracias y creo que ha sido una buena noche contar pues con los compañeros de la compañera del octavo sector, Rosa Elena Frías, dirigente del octavo sector, compañero Sanes Azaña, dirigente también del 20 sector, y como ven, opiniones diferentes, pero al final pues de alguna manera ya nos reuniremos para debatir y analizar y sobre todo ver lo mejor que en este momento se plantea para nuestros estudiantes, para nuestros padres de familia y sobre todo para nuestros maestros, nuestros colegas maestros que están a la expectativa de cuál va a ser la orientación que el SUTE Lima Metropolitana va a acordar el día 15 de junio para poder llevar nuestra propuesta a la macro regional el 18 de junio y a la Asamblea Nacional el 20 de junio. En ese sentido, un abrazo y nos vemos el día viernes a partir de las 7 de la noche. Muchas gracias y estamos en comunicación. Muchísimas gracias, profesor Edgar Tello Montes, el secretario general del SUTE Lima, afiliado a las bases regionales y a la FENATE Perú. Un agradecimiento muy especial al profesor Sanes Azaña, a la profesora Rosa Elena Frías, al profesor Santos Modesto Bringas, que ha intentado comunicarse en todo momento y no lo han logrado, problemas técnicos, al profesor Gregorio Cerrón, subsecretario general del SUTE 13, un abrazo especial a todos los profesores que de diferentes regiones se han comunicado, al profesor Tito Yalta desde Tarapoto, San Martín, nos ha venido siguiendo, a la profesora Eliane Yosle Calderón, al profesor Víctor Mamani, profesor contratado que nos está pidiendo el nombramiento automático para los contratados, a la profesora Mavi Danova, ¿sí? Que nos habla también acerca de las dificultades de las tablets. Nos dicen también los profesores, si no nos ha podido pagar, ¿no? 30%, ¿cómo nos va a poder dar las tablets? Desde Sicuán y Canchis, el profesor Jorge Flores Loaiza nos brinda los saludos a los dirigentes de la FENATE Perú. También nos están saludando desde Tacna, desde Tumbes. Lucrecia Moretti Silva también nos saluda desde Tumbes. Hemos tenido una gran audiencia a lo largo de todo el país. Muchísimas gracias a todos ustedes, a los profesores que nos han visitado, nos han visto a través del Facebook del SUTE Lima. Muchas gracias y nos estamos viendo el día viernes con el doctor Gilson Ramos. El día viernes tenemos una conferencia especial acerca de todas las normas legales que tienen que ver con el trabajo docente, el trabajo remoto y todos los derechos de los maestros. Los invitamos a todo el público, a todos los profesores a mirarnos el día viernes a las 7:30 de la noche. Va a estar presente el asesor legal del SUTE Lima y de la FENATE Perú, el doctor Gilson Ramos. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Conmigo será hasta el día viernes. Muchas gracias. Nos vemos.